Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hablar de Unión Soviética para explicar una nueva sección, los campeones de la Eurocopa. Como hemos hecho con el Mundial, vamos a hacer lo mismo con la Eurocopa, con diferentes torneos de selecciones y próximamente también de clubes históricos. Y vamos a empezar así al revés de como hicimos en Mundiales, vamos a ir a lo más antiguo para últimamente hablar de los últimos campeones. Y vamos a empezar con la primera Eurocopa de la historia, que fue la de 1960, que en aquel momento era Copa Europa de Naciones. Importante resaltar que en aquel momento eran 4 participantes nada más, porque había fases previas en octavos, cuartos y recién en semifinales era ya el torneo de la Eurocopa oficial. Por eso van a ver en la parte cuantitativa que los jugadores en aquella época no tenían ese repertorio de números en Eurocopas como lo tienen hoy. Precisamente porque era mucho más complicado hacerlos en aquella época. Y vamos a hablar de la Unión Soviética. Me quiero concentrar en este equipo que fue el campeón y era un equipazo, porque tenía una gran calidad de jugar en línea por línea, porque competía muy bien y porque daba mucha seguridad en defensa y también en ataque. Primero partimos de la base en el arco, tenía Lev Yashin. Daba mucha seguridad. Si ves aquel partido de la final contra Yugoslavia, vamos a concentrarnos exclusivamente en la final porque los demás partidos no están, lamentablemente, y hay que hablar de lo que se puede encontrar viendo los partidos. También importante aclarar, faltan 8 minutos del partido de la final. No están 8 minutos del primer tiempo. La razón, realmente no lo sé porque eso habría que investigarlo bien. Pero esto sí se los aclaro por si le da la curiosidad de ver el partido por Futbolía, que ahí es donde siempre vemos los partidos completos de diferentes épocas. Está todo el segundo tiempo, los 30 minutos del tiempo extra, pero falta esos primeros 45. Ahí solamente hay 37 completos. Jugaron contra Yugoslavia la final, vamos a concentrarnos en este partido. Un partido duro porque los de Yugoslavia eran muy buenos. En aquellos años 60, 70, 80, 90 tenían equipazos. Pero la Unión Soviética también. Como decían, el arco Lev Yashin. Ya para empezar ahí tenés seguridad. Un tipo que era muy seguro, si daba rebotes eran muy cortos. Era dueño del área chica en las pelotas aéreas. Y aparte era simple para los saques. Muy buen saque y simple para el primer pase. Se la daba a Chokeli el número 2, el primero de los 3 de la saga. Y siempre era la opción para salir jugando y además era el que más seguridad daba de los 3 en la defensa. Porque se vio claramente que tenía 2 en el medio, más retrasados. Tenía 4 jugadores detrás del delantero. Una formación muy ofensiva, pero que en aquella época era común. Y además tenía su equilibrio. Y te voy a explicar el porqué. Porque volvían. El número 10, Bubukin, era un jugador no solo técnico con la pelota. Volvía, retrocedía y hacía coberturas. Porque hoy te dicen que está todo inventado. Y realmente si vas 64, casi 65 años atrás, más de medio siglo, el número 10 retrocedía, colaboraba y hacía tareas defensivas. Para que veas que todo lo que se habla hoy ya pasaba hace muchísimo tiempo atrás. Muchísimo. Y además el gran partido de Bubukin, el número 10, porque fue uno de los mejores de la cancha. Y hay que destacar también a Ivanov, bien pegado por la derecha, al principio. Por la izquierda bien pegado Nevsky. Pero ya cambian de posición en el segundo tiempo. El problema en el primer tiempo, que abusaba mucho de Chokeli, que sí, salía jugando muy bien, pero era mucho saltear líneas. Faltaba más presencia de Voinov, de Igor Neto, que era el capitán de este equipo y un jugador también muy bueno con la pelota. Pero Unión Soviética no encontraba mucho su fútbol. Muy poquito pudo hacer. Algún remate de Ivanov que le tapó bien el arquero Vidnich y poco más. Pero de hecho se van perdiendo en el primer tiempo 1-0 con el gol de Galic. Una jugada de varios pases de Yugoslavia por la derecha. Maslionkin quedan pagando porque le hacen un desborde. Y claro, Maslionkin era uno de los 3 zagueros. Y eso provocó que ahí por la izquierda, bien pegado sobre la raya, lo desbordan. Se rompe esa defensa de 3. Y ahí tiran un centro para que le quede a Galic y metan 1-0 casi sobre el cierre de esa primera mitad. Ya para el segundo tiempo la Unión Soviética cambió el ritmo. Porque empezó a manejarlo el partido, porque Bubukin ya no se encargó tanto de hacer tareas defensivas, empezó a colaborar mucho más con el equipo y empezó a jugar y fue de lo mejor ofensivamente, porque provocó muchas jugadas de gol, porque forzó el 1-1, en el principio del segundo tiempo le pega al arco, la tapa el arquero Vidnich y en el rebote Mitreveli mete el 1-1, porque fue un rebote largo del arquero, no tuvo tiempo de reaccionar.
y ahí empata rápidamente el número 7, Medvedevsky, 1-1. Y ahí Unión Soviética cambió porque mandó a Ivanov por la izquierda, Nevsky por la derecha y empezó a desbordar, empezó a generar más peligro, ya no era saltear líneas porque Igor Neto agarraba la pelota, Voinov subía a posiciones y ya lo tenía más ahogado a Yugoslavia. Un gran segundo tiempo de la Unión Soviética. En el alargue cambia un poco al principio, en los primeros 15, porque retoma un poco Yugoslavia, se duerme más el partido y ya en el segundo tiempo del alargue, del minuto 105 al 113, vuelve a retomar Unión Soviética dominio. De hecho, el segundo gol llega por una jugada donde hay un centro de Bubukin por la derecha, centro muy pasado que le termina quedando la pelota a Ivanov, centro por la izquierda y cabecea Ponelenik para el 2-1, faltando 7 minutos, gol del número 9. Y ahí Yugoslavia intentó con todo en los últimos minutos, pero no pudo, porque sobre todo buscaba los centros y allí era el dueño del área, como decía. Despejaba todo y daba mucha seguridad. En eso se puede explicar el partido en cuanto a los momentos de desarrollo. Lo que yo destaco, primero que salía jugando bastante bien. Se notaba que ya desde los defensas tenían su calidad, sobre todo Chokeli. Y esto va también para cuando hoy dicen que los centrales son técnicos y antes eran todos pataduras. Cuando centrales que por ahí ni los debes conocer de nombre, bueno, salían y bastante bien jugando. Y eran simples, porque no es que abusaban, si en el primer tiempo abusaron de saltear líneas, pero no en cuanto a conducción, de mandarse y regalarse defensivamente, no. Y ahí está el problema que tuve en el primer tiempo. También el mediocampo, con Voinov y Neto, que reaccionaron en la segunda mitad, y ese triángulo que hacían con Bubukin en la mitad de la cancha fue fundamental, porque ahí es donde manejaron el partido la Unión Soviética para controlar. Eso era en cuanto al manejo de la pelota. Después, en cuanto a la agilidad, el desborde, te lo daba Bubukin con Ivanov y Nevsky sobre sus costados. Por eso Bubukin fue la clave, el número 10. Porque fue el que conectó con el medio, el que se entendió con los dos por afuera. Y ahí es donde mejor pudo resolver la Unión Soviética en ese partido. Un equipazo con todas las letras. Hay que entender también que el fútbol soviético era muy bueno en aquellos años, que no dejaban salir a los futbolistas fuera del país para disputar torneos con otros equipos, y me refiero a nivel de clubes, pero realmente hizo valer ese torneo. Y no se trata de ser campeón. Aunque hubiese perdido la final, digo lo mismo. Era un muy buen equipo, por lo menos en lo que se puede ver en cuanto a estos jugadores y en cuanto a la organización, porque era muy táctico. Ya en esa época mucha gente se quejaba de que el fútbol europeo era muy táctico, había mucho orden, y si bien jugaba en el dibujo, ponele que era un 3-2-5 o un 3-2-4-1, muy ofensivo, créeme que todos colaboraban ahí, porque todos bajaban, porque hacían sus coberturas. El número 10, Bubukin, tuvo que hacer mucho esfuerzo, y aparte era muy ordenado atrás. No era fácil entrarle, no había tanto espacio si ves el partido, porque a la propia Unión Soviética le costó mucho en el primer tiempo, porque Yugoslavia lo cerró muy bien. Y en el segundo tiempo también supo achicar muy bien espacios. No con el famoso achique de ir para adelante, no. Me refiero a juntar muy bien las líneas, porque era un equipo corto y ahí es donde sacaba diferencia en los movimientos con la pelota. Así que esta es mi opinión de la Unión Soviética del 60, campeona de Europa. Si querés opinar, si querés comentar al respecto de qué te parecía este equipo de la Unión Soviética tan bueno en los años 60, que estaría para hablar de esta selección también en mundiales, pese a que no fue campeón, sí tuvo buenas participaciones. Ponelo en los comentarios tu observación o análisis de lo que tengas de este video o del partido, si es que lo viste, de la final de Unión Soviética. Les mando un saludo a todos, hasta luego y que viva Treyes.